asistencia a todas y a todos a este acto de presentación del libro que popularmente conocemos como la 24 Brigada, cuando en realidad es Historia y Memoria de la 24 Brigada Mixta del Ejército Republicano formada en Jaén. Gracias a la Biblioteca Municipal de Linares, a su director, a Luis Rabaneda, a todo su equipo que siempre que venimos aquí a presentar el libro, la semana pasada el Vicente Sedano, siempre está dispuesto a que vengamos a exponer estos libros de historia y de memoria tan necesarios en estos días con lo que está pasando contra esta forma de entender la historia de España, que es la, creo, correcta, en el sentido de defender a aquellos y aquellas que lucharon por la democracia y por la libertad, y que muchos de ellos y de ellas pues, tuvieron persecución, incluso la máxima represión, que fue el fusilamiento o el encarcelamiento de cientos de miles y de decenas de miles de muertos, como veremos ahora en esta 24 Brigada, sobre todo centrándonos en los que eran provincianos nuestros, de la provincia de Jaén, y en concreto 10 linarenses que estuvieron en la 24 Brigada. Este libro ha sido un trabajo que nos ha costado casi 10 años, que lo inició Antonio Santos González y que fue a la Asociación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén a decirnos: Miguel Ángel, Gabriel, ¿queréis ayudarme? Y digo, bueno, pues danos lo que ya va trabajado, vamos a ver si merece la pena. Y sí merece la pena, ha merecido la pena, porque es sacar del rincón de la historia y del olvido a todos aquellos hombres que no estuvieron de acuerdo con un golpe de Estado contra un gobierno democrático que fue el del Frente Popular, que ganó las elecciones del 16 de febrero de 1936 y que fue derrocado después de una sangrienta guerra que terminó el 1 de abril del 39, por un golpe de Estado fascista, dictatorial, que nos sumió a España en 40 años de dictadura y de represión, de retraso, de falta de libertades, de todo que tuvimos durante esos nefastos años pasados, desde 1939 la provincia de Jaén hasta 1977, que recuperamos la libertad. Pues bien, nos pusimos sobre el trabajo, hemos ido Gabriel y yo un montón de veces a Salamanca, antes Antonio, cuando se jubiló, también se incorporó para dar ya los últimos un retoque al libro, un montón de bibliotecas, tanto en la provincia como en Sevilla, donde está el Archivo Militar número 2. Bueno, ha ido sobre todo Antonio a Madrid, ha pedido documentación, a Pepe Sedano le ha pedido muchísima documentación, porque esta 24 Brigada, aunque la mayoría eran de nuestra provincia, también vinieron de Almería muchísimo, y muy valientemente, sobre todo la Juventud Socialista Unificada, que estuvieron de Almería en esta brigada, y bueno, en el Pingarrón, en una batalla, la del Jarama, de Madrid, al sur de Madrid, pues lucharon valientemente y pararon el avance franquista en esa carretera que va de Madrid a Valencia, porque si hubiera caído esa zona, hubiera caído Madrid Calidad, ¿no? Entonces, muchos almerienses, y esa documentación a Pepe Sedano se lo agradecemos, que ya, aunque natural de Berja, Almería, ya es linarense de adopción. Lo tenemos aquí con mucho gusto haciendo trabajo de historia y de otras publicaciones que realiza magníficamente. También vinieron de Córdoba algunos soldados a la 24 Brigada, de Málaga, incluso de Granada. Y todos ellos compusieron muy valientes soldados republicanos que integraron la 24 Brigada misma. El tema militar, cómo se forma la historia, lo va a hacer más ampliamente Antonio Santos, fijándose en un comandante de aquí de Linares, Feijóo. Joaquín Feijóo Fernández fue un héroe de la 24 Brigada, comandante llegó a ser de la misma, luego tuvo que exiliarse a Francia y después en la URSS, que allí murió valientemente luchando contra los nazis alemanes en Crimea. El tema de los campos de concentración es tema de Gabriel Gámez, otro coautor de este libro de la 24 Brigada, y yo me dediqué al tema de la represión. Después de la guerra civil, la represión franquista
que se cebó contra todos los que habían estado en el rito republicano, los que habían pertenecido al Partido Democrático, Partido Socialista, Partido Comunista, CNT, UGT, Juventud Socialista Unificada, en fin, todos los partidos que apoyaron a la Segunda República desde que se instauró y hasta que en el año 1 de abril del 39 cayó a mano de la dictadura franquista. Pues bien, después de estos agradecimientos, quisiera también dar las gracias al movimiento memorialista que en Linares está representado por nuestro secretario, que es Felipe Serrano. Se ha movido siempre mucho en este tema de memoria histórica en Linares y en la provincia, pero sobre todo en Linares. Recientemente ha hecho un acto el 14 de abril precioso en honor a la Segunda República en el cementerio de Linares, en el patio de San Diego, y al resto de los partidos y sindicatos que apoyan este movimiento memorialista, como el Partido Socialista, Juventud Socialista, Partido Comunista, UGT y Comisión Obrera. Siempre están ahí cuando se hace un acto, y también a la gente que quiere aprender de lo que aquello pasó, lo que pasó en aquel momento y de lo que nunca debe volver a ocurrir para siempre tener paz, democracia y libertad. Voy a dar unas pinceladas de lo que ocurrió a la 24 Brigada, sobre todo a 10 linarenses que estuvieron en la 24 Brigada. Tras el final de la Guerra Civil, la represión contra los demócratas, tanto militares, la 24 Brigada por ejemplo, como civiles, fue brutal. Usaron sobre todo de 25 jurisdicciones especiales contra la represión de los demócratas, 3 fundamentalmente contra ellos. Una fue el Código de Justicia Militar de 1890, que ya era un poquito antiguo, pero que lo hicieron todavía más duro, con los procedimientos sumarísimos de urgencia a través de los consejos de guerra. Eso fue terrible, quitándole aún más derechos a las personas que eran juzgadas. Luego, tribunales especiales de la represión de la masonería y el comunismo, el famoso TER, ¿no? Estuvo muchos años, después incluso de acabada la guerra y los primeros años de la represión franquista de la década de los 40, hasta bien casi finales de los 60, haciendo informes de todos aquellos que habían estado, por ejemplo, en la 24 Brigada o habían pertenecido a algún partido o sindicato democrático. Informes terribles. Y sobre todo los expedientes de responsabilidades políticas. Además de ser condenados algunos a pena de muerte, otros a muchos años de cárcel por adhesión a la rebelión o auxilio a la rebelión, se les ponía una multa y a veces se les incautaba los pocos bienes que tenían, a lo mejor una casa, algún terreno agrícola, una pequeña propiedad, un comercio, incautado. La incautación sabéis todo que es un robo, no es una expropiación, que te dan dinero a cambio de que te quito esto, no, es que te lo quito y no te doy nada, y encima está en la cárcel o una cosa como esa. Esos fueron los expedientes de responsabilidades políticas que se le hicieron a muchos que estuvieron defendiendo a la República. En total, que tengamos contabilizado de la provincia de Jaén, luego de Almería hay más, pero eso tenemos que tener más información, pero ya tenemos un avance gracias a Pepe Sedano, recogido muy bien por Antonio Santos. En la provincia de Jaén, 63 soldados de la 24 Brigada murieron en los distintos campos de batalla, sobre todo en la batalla de Jarama, como he dicho antes, pero también estuvieron en el Segre, estuvieron en el Ebro, estuvieron en los Pirineos, antes de muchos de ellos salir al exilio. 124 fueron heridos, 40 fueron juzgados por consejos de guerra, 49 fueron juzgados por tribunales de responsabilidades políticas, 226 fueron juzgados por el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo, 37 fueron a trabajar en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, como esclavos del franquismo, 15 se exiliaron a Francia y 5 de esos 15 fueron exterminados en campos nazis, sobre todo en Mauthausen. Bien, pues de esos soldados republicanos de la 24 Brigada Mixta, 10 eran de Linares.
y voy a citarlo porque merece la pena. Quizá algunos lo han pedido, lo conozcan, sepan de ello. Uno se llamaba Cinta Rodríguez Fernando, fue teniente, perteneció al sindicato anarquista CNT. Se le incoó un procedimiento sumarísimo de urgencia 13.574 por auxilio de la rebelión militar, 6 meses y 1 día en un campo de concentración. Feijóo Fernández, Joaquín, comandante, perteneció al Partido Comunista y a la UGT. Fue un héroe en la batalla del Jarama y donde siempre estuvo con la 24 Brigada hasta que pasó al exilio por los Pirineos hacia Francia y de Francia luego a la Unión Soviética. Lo mataron los nazis alemanes en Crimea, en la URSS, en 1943. Ahora más ampliamente hablará de este gran personaje, Antonio Santos. Martínez Navarro, Rafael, soldado, también perteneció al Partido Comunista y a la UGT. Montilla Velasco, Pedro, soldado, también perteneció al Partido Comunista y a la UGT. Sánchez Castro, Alejandro, soldado, perteneció a la Juventud Socialista Unificada, murió en la batalla del Jarama y luego le hacen 10 años después un informe del Tribunal Especial de la Represión de la Masonería del Comunismo. O sea, ya esto es increíble, eso no lo han muchas veces, ¿no? Que no saben, no pueden decir a los familiares, certificado de defunción, un desastre, así funcionaba el franquismo. Sánchez Contreras José, soldado, perteneció al Partido Comunista y a la Unión General de Trabajadores. Sánchez Núñez Francisco, teniente, también perteneció al Partido Comunista y a la UGT. Torrentera Bravo Francisco, teniente y UGT, murió en combate. Torres Briones José, sargento, era de la UGT, murió en combate. Finalmente, Triguero Ortiz Francisco, sargento también, de la Juventud Socialista Unificada y de la UGT. Como dijeron las 13 Rosas, que su nombre no se le borren de la historia, porque fueron unos luchadores por la libertad. Ya está por ahora, y tiene la palabra Antonio Santos. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner un vídeo muy breve de qué va el libro, por no cansarlo entre los tres, porque nos gusta más el debate luego al final, de que nosotros hablemos, nos gusta mucho más el debate con las personas que hay. Pero un breve vídeo, porque el libro es amplio y también da una pincelada de lo que hemos hecho cada uno en el libro, aunque los tres lógicamente lo hemos conformado, lo hemos editado, pero cada uno por su amplitud nos hemos dedicado, nos hemos especializado, por decirlo así, en algo, como ha dicho Miguel Ángel, en algún aspecto más. Lo que ha dicho Miguel Ángel es correctísimo, son los datos que nosotros tenemos documentados. Yo estoy seguro de que había mucho más linarenses en la 24, pero no nos atrevemos a poner ningún dato que no tengamos mediante una ficha de filiación, mediante, como él ha dicho, algún sumarísimo. No nos atrevemos a poner más nombres. Lo que hemos visto en los archivos, en las fuentes primarias, es lo que hemos puesto. Pero estoy seguro que pertenecieron muchísimos más a la 24 de Linares. Bien, es verdad que de Linares hubo mucho más gente en la 25, puesto que aquí hubo un concejal, Lino Carrasco, que aquí está, que fue quien formó su propio batallón y se fue a los frentes de Córdoba y luego acabarían, la mayoría de ellos acabarían en la 25 Brigada. Pero sí tenemos un personaje que ahora hablaré después del vídeo, hablaré 3 minutos de él y os mostraré una foto porque merece la pena de encontrarse en algo. Este hombre era del Viso, pero minero de Linares, estaba aquí, y entonces fue de los mineros que se fueron rápidamente las primeras columnas a sofocar el golpe de Estado en Montoro, Villanueva y demás. Y ahora os diré cómo funcionaban los mineros, ya que estamos aquí, de gente aguerrida, cómo funcionaban los mineros de Linares y de la Carolina en el frente. Pero vamos a ver ese vídeo primero.
sido verificar mediante documentos la historia militar de la brigada, su recorrido o las distintas batallas en donde estuvo. Para eso nos hemos tenido que mover tanto en archivos nacionales como en archivos municipales. La historia de esta brigada comienza cuando el levantamiento se produce el 18 de julio de 1936 en la península y se forman las milicias de Jaén. Las milicias de Jaén las forman los principales partidos del Frente Popular y los sindicatos y movida por los distintos líderes locales como Peris Caruana, Nemesio Pozuelo, Ignacio Gallego, parten hacia el frente de Córdoba para liberar a los distintos pueblos que se habían unido a los rebeldes. Estas milicias al final acaban haciendo un regimiento compuesto por varios batallones nacidos espontáneamente. Pero transcurridos unos meses, Largo Caballero dicta una circular por la cual lo que intenta hacer es unir los distintos batallones en brigadas mixtas. El estudio de este libro va de una de esas brigadas mixtas, en concreto la 24, formada en Jaén en noviembre de 1936, compuesta por voluntarios, campesinados sobre todo, de los distintos partidos políticos. En principio esta brigada está compuesta por 4 batallones que son el Málaga 10, que tiene su sede en el mismo seminario de Jaén, tiene su base de entrenamiento, el URSS, que tiene su base en Torrejimeno, el Marto o Feijó, que tiene su base en Marto, y se une un 4º batallón, Almería 26, que tiene su sede en Baile. Toda la brigada llega a tener su puesto de mando en la Plaza de los Capitanes, que actualmente es la plaza de la Constitución de la capital. Una vez formada esta brigada y tras un breve periodo de instrucción en la provincia de Jaén, es transportada, es movilizada al frente de Madrid, puesto que Miaja proyecta un envolvimiento del ejército rebelde que está asediando la ciudad. Esa operación se frustra, pero sin embargo la brigada que ya está en Ciudad Real es introducida inmediatamente en la posterior batalla del Jarama. En la batalla del Jarama la brigada tiene su bautismo de fuego el día 14 de febrero. Para en seco a las tropas rebeldes de Sáenz de Buluaga que iban arrollando a todas las fuerzas leales que iban pillando. Sin embargo, entran con un gran valor en esa batalla, logran ese día pararlas. Las fuerzas rebeldes tienen ese día unas bajas de unas 800 bajas, aunque luego logran recuperar las posiciones. La verdad es que la brigada es felicitada por todos los mandos, pues ha tenido un inicio fenomenal. Este día, el día 14 de febrero, incluso es llamado por el general franquista Valera como el día triste del Jarama. ¡Viva el Ejército Popular! ¡El Ejército de la Victoria! ¡Adelante! ¡Por una España potente y feliz! Mi cometido en el libro ha sido el de ver la represión que la dictadura franquista ejerció sobre los integrantes de la 24 Brigada Mixta, tanto en las leyes de Consejo de Guerra a través de lo que se llamaba en 1890 el Código de Justicia Militar, como los expedientes de responsabilidades políticas, también el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y a lugares de campos de concentración, batallones de trabajadores en el exilio y también en los campos nazis. En general, los consejos de guerra, por donde pasaron 40 integrantes de la 24 Brigada, eran condenados por los artículos 240 y en algunas causas también la 237 y 238, que significaba muchos años de cárcel y también pena de muerte. A todo ello le aplicaban después un expediente de responsabilidades políticas, que eran multas e incautaciones de los pocos bienes que tenían los represaliados. Tenemos contratados 49. 226 pasaron por una serie de investigaciones de lo que se llamó
Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y del Comunismo. 37 por batallones de trabajadores. 15 se fueron al exilio que tengamos contrastado. Y 5 murieron en campos de concentración nazi, 4 en Gusen y 1 en Mauthausen. Total, 372 integrantes de las 24 brigadas mixtas fueron de una forma o de otra represaliados por los tribunales especiales de la represión de la dictadura franquista. Este es el resultado de ser juzgado de forma ilegal, porque los componentes de esta brigada, como los de las 222 brigadas que compusieron al ejército español, solo lucharon por el gobierno legítimo de la República, por la democracia y por la libertad frente a un golpe de Estado dictatorial fascista. Mi cometido en esta obra, como en cualquier trabajo de investigación, ha sido pues, revisar archivos y fichas, ni más ni menos, en términos generales. Yo me he especializado un poco, como vamos a tratar, en la cuestión de los materiales disciplinarios de trabajadores, de soldados trabajadores, y en general, pues todo lo que se llama la actuación del distrito brigadista en los archivos siguientes mayormente. Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil de Salamanca, Archivo Militar número 2 de Sevilla, y también de forma especial el Archivo Militar de Salamanca, de donde hemos conocido gran parte de la trayectoria de los distintos brigadistas que posteriormente fueron a los batallones disciplinarios o sufrieron la represión de batallones disciplinarios. El trabajo los más desagradables, quitando nieve, haciendo puentes, etc. Por ejemplo, aquí en Andalucía se dio un clásico de estilo, que fue la Vega Baja del Guadalquivir. Actuaron también en el Valle de los Caídos, actuaron en carreteras, fortificaciones, etc. Entonces, bueno, Franco tuvo una proclama al respecto diciendo: como son ellos las hordas rojas las que han hecho la destrucción, van a ser ellos los que hagan la reparación. Y siempre nos hemos preguntado ¿qué tiene que ver la horda roja con los gloriosos pantanos que inauguró el caudillo y con la obra del Valle de los Caídos, etcétera, que tiene que ver la horda roja? Pero en fin, esta fue una de las muchas programas falacias de este franquismo. Por ejemplo, nuestro filósofo Ortega y Gasset, refiriéndose a estos procesos, dijo la siguiente palabra: viendo lo absurdo de la guerra, los sufrimientos, las pérdidas, los derramamientos de sangre de tantos amigos españoles, en ocasiones nos avergüenza seguir viviendo. Este vídeo en donde resumimos un poquito lo que va el libro, porque es muy amplio, voy a hablar 5 minutos de uno de los que formaron esta brigada, Joaquín Feijó, linarense de adopción, porque como he dicho nació en Viso de Córdoba, pero era minero aquí en Linares. Ya de muy joven, durante el Bienio Negro,
la República se destacó porque fue una persona que estaba siempre al frente de las juventudes y, bueno, eran, por decirlo así, revoltosillos, ¿no? Es decir, pero ya los pillaron en la huelga famosa de 1934, los detienen porque iban a montar un atentado contra una torre de luz para dejar a la ciudad de Linares sin luz. Dado, ya como sabéis, en este bienio negro, aquí está mi granja, que es historiador, me puede poner aquí cualquier barbaridad que yo diga, pero durante ese bienio negro se dieron unas circunstancias también casi de falta de democracia, como sabéis, gobernador de esto. Bueno, este es el primer coche blindado que se monta en Linares, ¿eh? Ahí, fijaros, coche blindado montado en Linares, además lo pone ahí, apareció en la ABC. Linares estaba montado por la FAI, por la UGT, por el PSOE, UHP que le ponían, unidos hijos del proletariado. En los primeros momentos del golpe tengo que hablar con respeto porque tengo aquí a Anita, que Anita vivió, y bueno, es una persona que vivió en sus carnes lo que yo estoy contando aquí. O sea que ella lo viviría en sus primeros momentos, ¿verdad? Se forman unas primeras columnas que parten hacia Montoro, porque Montoro se había adherido al régimen, a la Guardia Civil, ¿no? Y parten unas primeras columnas de partidos políticos, pero unas columnas muy primitivas, de 80, 90 personas, no creéis que iban más, con escopetas, con pocas armas que habían podido recopilar de la Guardia Civil o de personas de derecha que se le habían incautado, y en concreto de aquí de Linares parte una columna de mineros, la columna de mineros de la Carolina, de Linares y de Santa Elena, hacia Marmolejo. Estaba liderado por Lino Carrasco, que era concejal de aquí de Linares. Estaba también Feijóo, lógicamente, Lupiáñez, que también era del Partido Comunista también aquí en Linares, y Francisco Ortega, alentado por unos delegados que había mandado el Comité del Frente Popular desde la noche del 18, había mandado delegados para instar a los campesinos a que se alzaran y formaran esas columnas. Bueno, pues aquí en Linares este coche lo montan y parten hacia Marmolejo. En Marmolejo es donde se reúnen esas columnas y tienen como primer objetivo Montoro, que había sido tomado, insisto, por la Guardia Civil. Los mineros de Linares iban dotados de dinamita, la Carolina y Santa Elena, claro, un arma bastante potente para luchar ahí contra. Lógicamente, en los primeros momentos fue una lucha de guerrilla. En Montoro era asaltar a la Guardia Civil, a la casa de la Guardia Civil y cosas así. Pues ellos llevaron bastante dinamita, lo llevaban consigo, y esto hará que puedan tomar rápidamente distintos pueblos de Córdoba que se habían adherido ya al franquismo. Vamos a ver, pues sabéis que Córdoba, por desgracia, pues estaba en manos de Cascajo, del coronel Cascajo, y por lo tanto en manos de los rebeldes. Entonces su objetivo pues era tomar todos esos pueblos y llegar a Córdoba. Estas son las primeras columnas espontáneas que llegan hasta Marmolejo, y lógicamente allí se reúnen y se reagrupan. No me voy a extender porque es interesante las fotos que he cogido. Este es Joaquín Feijóo. Joaquín Feijóo había hecho ya la mili. Esta es una foto hecha en Linares con su mujer Palmira Fernández, que está enterrada aquí en Linares. Yo agradezco a Felipe el esfuerzo que hizo para dar con unos familiares que todavía viven aquí, de unos familiares suyos que me pusieron en contacto con la hija, que veis ahí en esa foto, que había nacido ya, y que vive todavía, Juana Feijóo Fernández, y Palmira, que está enterrada, como he dicho, aquí en el cementerio, la trajeron aquí, y Joaquín Feijóo ya ahí de teniente, con su solapa, si se hace zoom, se veía la insignia del Partido Comunista, y era ya teniente, se había ido en estas columnas y había ascendido a teniente de milicias. Y en esa foto es fabulosa, es una foto histórica
que me la ha pasado su hija con muchísimo cariño y que nosotros agradecemos enormemente. Pero quería mostrar a esa familia. Bueno, pues ya tenía una hija cuando Joaquín se fue a esa columna. Ya tenía esa hija. Palmira se queda aquí en Linares. Feijóo destacó inmediatamente en los frentes luchando contra los fascistas, contra los franquistas allí. Como he dicho, sobre todo destacaron en Castro del Río. Inmediatamente la Guardia Civil que se había sublevado la reducen. En Montoro, por supuesto, el día 20 de julio ya habían reducido Montoro. Y bueno, y tuvieron una actuación estelar con la dinamita en el Carpio a principios final de agosto. Lanzaban la dinamita con ondas, bueno, y de tal forma que su forma de luchar quedó plasmada para siempre en el romancero de la Guerra Civil, un romancero que hay de la Guerra Civil, donde escriben poetas que andaban por aquí también por estos frentes, como Pedro García, coetáneo de Miguel Hernández. Pedro García, estaba Herrera Petere, había algunos más que a lo mejor me dejo algunos, pero bueno, Pedro García, en un romance fabuloso que está en ese libro, dice cómo fue la batalla del Carpio con los dinamiteros de Linares, donde tuvieron sus primeras bajas también, pero cómo toman la torre, donde los fascistas tenían una ametralladora, la torre del castillo. Habréis estado en el Carpio, estaban apostillados allí, y cómo toman esa torre del Carpio, y queda reflejado en ese romance, un romance fabuloso de este gran poeta, que luego se iría a Madrid, pero estuvo por aquí en los frentes luchando, estaba con ellos, estaba en la milicia y luego se iría hacia Madrid. Es decir, destaca Feijóo muy rápidamente, de tal forma que ha ascendido a teniente, de tal forma que llega a comandar un batallón, el batallón Feijóo. Yo lo he conocido porque el batallón se integra, el batallón Marto o Feijóo, que llega a su nombre, aunque ahí que pone Feijóo las cosas de aquella época, ¿no?, de las imprentas, pero era el comandante Feijóo, y se integra en la 24. Fue uno de los batallones que se integró en esta brigada. Pero están allí luchando hasta noviembre de 1936. Volaron el puente del Alcaudete para que no pasaran las tropas franquistas hacia aquí. Tuvieron varias intervenciones con una intervención importante de Feijóo, los mineros de Linares, de la Carolina y de Santa Elena. Se me ha olvidado decir que en Marmolejo se unen a los guardias de asalto, a la única compañía de guardias de asalto que había en Jaén, y que se mantiene fiel a la República, y se va comandado por el teniente Muñoz Oyuela hacia el frente, y le ayudó un poco en la instrucción y estuvieron con él. Pero en fin, aquí veis una importante, lo tenemos en el libro, una importante carta del Socorro Internacional del Comité de Linares, y dice: camarada comandante Feijóo, salud. El Socorro Internacional, Comité Comarcal de Linares, os rinde público testimonio por tu heroísmo y el de las fuerzas de esa brigada que tan duro golpe han dado a los invasores y traidores asesinos de nuestro pueblo en el combate sostenido en la Cuesta de la Reina. Ya estuvieron en el Jarama, después la mujer de Feijóo se mantiene aquí, su hija está aquí, Palmira y Juanita están aquí durante toda la guerra, y esto fue durante una ofensiva que tuvieron una actuación importante en la Cuesta de la Reina. El Comité de Linares lo felicita por esa actuación el 23 de octubre de 1937. Es uno de los documentos que aportamos en el libro, de los muchos documentos que hemos podido consultar. Feijóo, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, es herido ya en la batalla del Ebro. Está en el hospital de Mollerusa. Era ya finales de 1938, la guerra ya se daba bastante por perdida, pero estuvo siempre en la 24 Brigada, llegó a ser jefe provisional bastantes veces, y entonces llama a su hija y a Palmira y les dice que se vayan para allá porque van a salir exiliados. Era un comandante
que tenía relación pues con Tagüeña, con Santiago Carrilla, es decir, conocía perfectamente a toda la cúpula del PC, y podía haberse ido, sabía por dónde iban a salir todo y podía haberse marchado a los trenes de Alicante, pero llamó a su mujer y a su hija para que se fueran allí al hospital y salieron por los Pirineos andando, me lo ha dicho Juanita, que vive todavía, andando. Os podéis imaginar en el mes de febrero, a diciembre, enero, andando por aquellas montañas. Ya había nacido también, ya ahí lo veis ya con sus 3 hijos, ya en Rusia, había nacido ya también otro pequeño más. Entonces salen todos por allí por la frontera. Lógicamente acaba en un campo de concentración, acaba en Angulaver, precisamente hablábamos Pepe y yo, tuvieron suerte porque claro, los separan porque él era oficial y ellos eran mujer y niño, entonces los separaban en los campos de concentración franceses. Pero él enseguida, como era un alto mando, sabe que están saliendo barcos desde el puerto de, perdonadme la pronunciación, de Havre, H-A-V-R-E, no sé pronunciar francés, pero de ahí están saliendo barcos hacia Rusia. Y entonces logra que la familia llegue a ese barco, él se va por otro sitio y se junta ya en Leningrado. Y en Leningrado son pues exiliados, lógicamente, los niños de Rusia, que ahí los veis los 3 con su uniforme, porque ahí tuvieron otro niño que ya nace allí en Rusia, y este hombre, pues no contento con luchar contra los franquistas aquí, pues se mete en la academia de allí de Moscú, en la Frunze, ¿no? Como era oficial de milicia y lucha en la guerra mundial. Uno, como ha dicho Miguel Ángel, está en un grupo de guerrilleros españoles y una de las veces que van a hacer una acción sobre Crimea, de moda ahora con toda esta guerra de Rusia, pues como no entiende muy bien el español, oye una orden, cree que hay que lanzarse, se lanza, y lógicamente no era así. Lo cogen los nazis en Crimea, en una de las aldeas que hay, de una pronunciación muy difícil, y allí muere. Y allí está enterrado. Y está enterrado con todos los honores. Esta es la tumba de Feijó, que veis a Palmira poniéndole flores, porque primero lo exhuman donde murió y lo llevan al cementerio. Es Simferopol o algo así se pronuncia, ¿no? Una aldeita que hay por allí, de Crimea. Pero Palmira no recibe noticias de que ha muerto hasta transcurrido algunos años después. Pero es que no solamente eso, sino que hace poco, esta primavera, para que veamos cómo se trata a los héroes, fijaros lo que le han hecho allí en su tierra, en Crimea. Le han, toda la tumba se la han remodelado a instancias de sus sobrinos, de sus nietos, de su familia, y pues ahí está su tumba, como un héroe de la gran guerra patria, porque murió luchando contra los nazis. Esas pinceladas simplemente sobre Feijó, que luego en el libro podéis ampliar un poquito más. Y ya dejo a Gabriel. Buenas tardes. Después de la documentar las palabras de mi compañero, trataremos de resumir muy brevemente pues la gran tragedia que supuso para combatientes y familiares la guerra y la dictadura. Después del decreto que ordenó la constitución del Ejército Popular de la República, se formaron las llamadas batallones disciplinarios y sobre todo lo que se llamó se constituyeron pues los batallones disciplinarios y los campos de concentración. Los integrantes de las brigadas fueron 3 tipos: voluntarios entre 17 y 19 años, llamados los de la Quinta del Biberón, voluntarios; de 20 a 21 años, de reemplazo;
y luego los reservistas, que los que habían hecho ya el servicio militar y después los llamaron para integrarse al combate. Todos fueron jóvenes sin formación, inexpertos, que salieron de sus pueblos, de sus cortijos, de sus poblaciones, para enfrentarse a un ejército regular, curtido en guerras coloniales. Se enfrentaron y no fueron cobardes, ni mucho menos, fueron inexpertos y bisoños, pero valientes. Y de hecho, hay tratadistas que dijeron que podían haber ganado si no hubiera sido por la intervención de los mercenarios extranjeros que intervinieron en las batallas. Se batieron en retirada cuando no tuvieron más remedio, cuando ya se vieron perdidos. Pero el terreno desconocido, abrupto, teniendo el enemigo en los talones, fue peor el remedio que la enfermedad. Y vinieron la pérdida humana de miles de personas, se consumó la tragedia. Miles de familias quedaron sumidas y millones de españoles sumidos en la tristeza de la pérdida, de la derrota. Después de esta tragedia, de haber perdido, pasaron de la guerra, del horror de la guerra al terror de la posguerra. ¿Qué fue? Es la pregunta de combatientes, supervivientes y familiares. Hubo dos tipos. Los exiliados, que pasaron de 500.000, generalmente la mayor parte se fueron a través de los Pirineos a Francia, en condiciones infrahumanas, desnutridos, a veces descalzos, con poca vestimenta, pasando a través de los Pirineos. En Francia fueron recibidos a regañadientes, sin gran acogida. Los metieron en campos de internamiento, en condiciones sin alimentación, sin medicina. Fueron muchos los que murieron en estos campos de internamiento, que duraron pocos meses. Se desmantelaron porque el presidente de la República, entonces del gobierno de Vichy, de la Vienne, dijo que el Estado francés no podía permitirse gastar 700.000 francos en mantener extranjeros indeseables. Vagaron por Francia durante mucho tiempo sin tener dónde ir y al final cayeron en manos de la Gestapo y de los nazis y de los campos de exterminio. Auschwitz, Dachau, Mauthausen, las mujeres en el Ravensbrück, que no eran menos crueles, y sobre todo que se refleja en el libro, algunos fallecidos en más que un campamento, fue un matadero, en Gunsen. ¿Quién fue de las familias que quedaron en España? Por propia voluntad, porque no pudieron irse o porque creyeron erróneamente que el ejército ganador, el ejército vencedor, iba a tener una tolerancia, iba a tener una misericordia con los vencidos, y porque a ellos se sentían sin remordimiento, pues creían que no habían hecho ningún delito, que era su error. La misericordia no llegó, todo lo contrario, fue una cruel represión a los represaliados. Después de esta represión se formaron el ejército ganador, el ejército franquista, organizó unas comisiones de clasificación que sirvieron para determinar la condición y destino de los combatientes que fueron represaliados, a saber, combatientes
que fueron adeptos, derechistas, libertad inmediata, reconsideración, e incluso fueron condecorados algunos por haber pertenecido y haber luchado por la cruzada de liberación española. Y indiferentes, fueron poco respetados y estuvieron siempre bajo sospecha, controlados férreamente bajo sospecha. Desafectos leves fueron a campos de concentración y batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Ir a batallones, hay que comprender, ir a batallones de trabajadores y campos de concentración cuyo por el solo delito de haber pertenecido a un ejército obligado que defendiendo una república era el gobierno realmente constituido y legal, parece absurdo, pero así fue. Desafecto grave, prisión incondicional. Se pusieron a disposición de la auditoría de guerra y de tribunales militares y se pusieron los procedimientos sumarísimos de urgencia. Soportaron esto que hemos estudiado miles de ellos y por supuesto que ellos no tenían ninguna garantía procesal, eran de absurdo. En la provincia de Jaén hubo más de 14.000 procedimientos sumarísimos de urgencia. Todos ellos carentes, repito, de garantía procesal. Y ahora, como son cifras y testimonios, me voy a permitir, si me permiten, pues leerle más o menos estos detalles. ¿Qué destino tuvieron? El 58% integrado en el Fondo Bélico del Ejército Nacional, el 32% enviado en calidad de reclusos a campos de concentración y batallones disciplinarios de soldados trabajadores, el 10% a prisiones. Campos de concentración. Entre 1936 y 1947 fueron unos 300. Por ello pasaron entre 700.000 y 1 millón de españoles, una media de 5 años. Funcionaron hasta los años 60. Acogieron a excombatientes republicanos, independentistas, indigentes, homosexuales, gitanos, presos comunes, marroquíes, etc. En Jaén, entre otros, estuvieron la Comandancia Militar, el Seminario, el Museo Provincial, que ocuparon unos 3.000 jóvenes desafectos de la provincia. Gran parte de ellos pasaron a los depósitos de concentración Miguel Unamuno de Madrid o Reus. Los principales campos de concentración en la provincia fueron Santiago e Higuera de Calatrava, a pocos kilómetros de la capital. La ocuparon más de 15.000 reclusos. Buena parte del término e incluso de la población fueron cubiertos de alambres de espino. En Linares hubo provisionalmente un pequeño campo de concentración en el estancamiento actual de Badoyana y algunos presos que estuvieron en la prisión de partido. Bien, trato interno. Los torturas y malos tratos estaban a la orden del día, humillaciones, hambre, enfermedades, hacinamiento, corrupción, etc. Muchos murieron por estas circunstancias. Eran famosos entre los vigilantes los llamados cabos de vara, formados por falangistas, exaltados, combatientes, excautivos y familias víctimas de combate y represión en zona republicana, a los que falsamente dejaban entrar en prisión. Es célebre la frase que les profería a los presos: soy la mula de España. No era posible salir de estas prisiones sin obtener permiso siquiera por fallecimiento de un familiar, si no era confirmado por parroquia, guardia civil o alcalde del pueblo, con el aval de un cura, alcalde o político fascista. El rudimentario salvoconducto tenía que tener el sello de reformado. En ocasiones los reclusos fingían esta conversión con el fin de obtener estos privilegios sin haber sido convencidos. Franco aludía: para bien de España, nuestra misión es vencer y convencer. Y esto nos viene a colación la frase de Unamuno, que dijo: persuadiréis, venceréis, pero no convenceréis.
En 1946, 10 años después de la Guerra Civil, todavía estaban operativos 127 campos de trabajo y 3 campos de concentración, con 30.000 prisioneros políticos. El último campo de concentración en Serrat fue Miranda de Ebro en 1947, 11 años después de la guerra. Destinado a refugiados, prisioneros extranjeros de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron entre 367.000 y 500.000 que trabajaron asimismo para la reconstrucción del país. El historiador y jurista Borja de Riquel aludió: los presos estaban previamente condenados, ya que los que no lo habían sido no tenían ninguna pena que redimir. La suya fue retención ilegal y una represión extrajudicial y arbitraria. Decatolización forzosa. Una de las principales misiones de los campos de concentración fue el adoctrinamiento y reconversión de los considerados recuperables para la causa nacional y reconquista de almas para la cristiandad. Debían varias veces al día de cantar el cara al sol, saludar al modo fascista y rezar en los escasos ratos libres. Los sacerdotes amenazaban con implacables sermones a los prisioneros, recordándoles los castigos terrenales y eternos, y resaltando su condición de rojo. Las obligadas confesiones, en ocasiones, la utilizaban para obtener información de los presos y utilizarla contra los compañeros, con violación de secreto. Según Hernández de Miguel, también había curas verdugos, con pistola en tinto. En Jaén se dio algunos casos que nos contaron nuestros mayores. Estudios pseudocientíficos y propaganda. Eran continuamente sujetos a investigación con pruebas, exhibiendo extravagantes instrucciones del coronel Vallejo Nájera, conocido como el Mengueles español, jefe de psiquiatría del Ejército Nacional. Fueron fotografiados, medidas, cráneos y otras partes del cuerpo, tratando de estudiar a estilo nazi las desviaciones o enfermedad marxista. Los niños, su hijo, fueron separados con el fin de no contagiarlas estas y otras patologías provocadas, según este ideólogo franquista, por el sufragio universal. Es decir, el sufragio universal le producía enfermedad. Bien. La democracia, la igualdad de sexo o el ambiente sensual y pagano. Los campos de concentración y materiales disciplinarios de soldados trabajadores del franquismo. Partiendo de los campos de concentración, se formaron los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que surgieron por el cumplimiento de las condenas y por el aprovechamiento de la fuerza del trabajo. Constituyó lo que se ha dado en llamar utilitarismo punitivo. El aprovechamiento militar y la rentabilidad económica y política de los Estados Unidos fue de inspiración común alemana y con el beneplácito de los italianos. En reunión tripartita de Himmler, jefe de la Gestapo y segunda autoridad del Reich, mano derecha de Hitler, Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, y el cuñadísimo de Franco, Ramón Serrano Suñer, ahí están los 3 elementos que les tocó decidir el retiro de estos pobres presos. Bien, acordaron para aprovechamiento, siendo administrada por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, más tarde abocado bajo la denominación de Virgen de la Merced, teniendo por tanto el fehaciente auspicio de la Iglesia Católica. Casi el 90% de las personas clasificadas en campos de concentración fueron de grupos destinados al Frente Médico o a los batallones de trabajadores. Su situación era extrapenal, no habían sido juzgados ni sentenciados judicialmente. Los desafectos que lucharon con la República no tenían ningún delito, no eran penados, por lo que no puede hablarse de misericordiosa redención de pena. También hubo un campo de Miranda, un campo de concentración, el último en Miranda de Ebro, Burgos, destinado a refugiados y prisioneros extranjeros de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que pasaron entre 367.000 y 500.000 prisioneros que trabajaron como el resto en la reconstrucción del país. Actuaron en el Valle de los Caídos, Arco de la Victoria, Academia de Infantería de Toledo, y en Andalucía, entre otras, en el canal del Bajo del Ruiz. Fueron esclavizados más de 12.000 trabajadores, muchos de los cuales perdieron la vida y otros desaparecieron, con lo cual permanecen enterrados en tales obras y monumentos. El trabajo de los prisioneros de guerra contravenía la Convención de Ginebra de 1929, suscrita por España y firmada por el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual, en pleno directorio del Primo de Rivera. Además, para mayor escarnio,
a la mayor escala, e hipócritamente se formuló la obligación de trabajar como derecho del trabajo. Es decir, esta pena la convirtieron en un derecho. Muchos autores conceptúan a este régimen laboral como esclavitud o semi-esclavitud, sin derecho. Cobraban una miseria y además el 75% de su salario se lo requerían como cargo de mantenimiento. Podían ser destinados a zonas próximas a los frentes, con el consiguiente peligro, o a empresas privadas, motivando que conocidas familias se enriquecieran por esta condición. Para construcción de obras civiles, carreteras, fábricas, envases, minas o de naturaleza militar, trincheras, fortificaciones, etc. Se integraron asimismo sentenciados por la Fiscalía de Tasas, la temida Fiscalía de Tasas, por extraperlo, contrabando, etc., dándose el caso de hacer prisioneros a personas de edad madura, 60, 70 años, e incluirlos en estos campos de concentración. Fueron obligados a un largo y nuevo servicio militar, la mili de Franco, con la finalidad de controlar a sospechosos, explotarlos laboralmente y ponerlos al servicio del nuevo régimen. En los materiales disciplinarios de los trabajadores había una dura disciplina, condiciones de trabajo y régimen de esclavitud. Algunos preferían y pedían la prisión. Se ocupaban de las más duras tareas, tratando golpes y latigazos, hambre, frío y agotamiento, hasta que a veces terminaban con la muerte. Las mujeres represaliadas no fueron mejor tratadas. Fueron a diversas prisiones en toda España. Fueron tristemente famosas en la cárcel de la Goleta en Málaga, vigiladas por monjas de la Caridad. En Jaén, el convento de Santa Clara, asimismo por monjas de la Caridad. Fueron agredidas y a veces murieron por desnutrición, enfermedades varias, etc. El sufrimiento de la familia. Tener a un ser querido en un campo de concentración o batallón disciplinario de ciudadanos trabajadores no solo supuso un gran sufrimiento emocional. Los familiares de los cautivos fueron perseguidos policialmente, acosados por los miembros de Falange y la Guardia Civil, marginados social y económicamente por muchos de sus vecinos. Padres, hermanos, hijos y esposas fueron víctimas de la sistemática represión organizada por los sublevados, que forzaron su exilio ante una vida imposible. Franco añadió un giro de tuerca, promulgando la retroactiva Ley de Responsabilidades Políticas, que acabó por arruinar a miles de familias. Algunas familias arruinadas y postergadas se vieron obligadas a abandonar su pueblo, su casa. Quienes no acabaron en prisión fueron con frecuencia sometidos a toda clase de humillaciones por parte de las fuerzas del orden. Mujeres rapadas, obligadas a desfilar bajo el efecto laxante del aceite de ricino, condenadas al hambre y a la pobreza. Ello, tristemente, obligó a no pocas a tener que prostituirse para sacar adelante a su hijo. El historiador Juan Casanova recuperó la carta de una de ellas, que envió a su cautivo marido, y decía textualmente: ¿es que iba a dejarte a ti y a los chicos morir de hambre? ¿O es que tú crees que nos amo y que yo consentiría que nuestros hijos murieran de hambre o que les faltara lo más principal, la educación? Escribir desde los campos de concentración a familiares fue una tarea sencilla en algunos recintos y totalmente prohibida en otros. Allí donde se permitía la correspondencia pasaría un riguroso trámite de control y censura. Primero, la correspondencia se remitiría a jefatura para censura. Segundo, no se le permitiría escribir más de una tarjeta postal reglamentaria. No se dará curso a ninguna que ceda de 10 líneas, dirigida a padres, hijos, esposas o hermanos, a los domicilios declarados anteriormente, por los integrados. A las limitaciones reglamentarias había que unir la económica. Los cautivos tenían que pagar por los postales y por los sellos, un dinero que la mayoría no tenía. Algunos tenían que elegir entre escribir a la familia o pasar hambre. Tenemos constancia de que la comida que se enviaba a un recluso en ocasiones no llegaba a su destino, creando problemas al portador con la guardia. Maliciosamente le decían: ¿para qué traes comida? Por lo que le queda a este, se refería al recluso. Todo ello en presencia de este recluso. Hubo otras incidencias que se reservaron por elemental pudor. Existen numerosos testimonios que dan fe de una práctica muy extendida en los campos de concentración y en los presidios franquistas: la violación de las esposas e hijas de los cautivos.
consentida por la misma para poder visitar al esposo, padre, etc. Durante la noche, grupos de falangistas y militares borrachos aprovechaban la presencia de esposas e hijos de los cautivos que vivían en los alrededores del recinto para dar rienda a sus más bajos instintos. Los internos fueron conscientes. Terminamos. Los campos de concentración y batallones disciplinarios para los trabajadores fueron la primera parte de un sistema represivo, formando parte de una estrategia de terror, un holocausto ideológico que convirtió a toda España en una inmensa cárcel de alambrada y espino, repleta de fosas. En aquellos recintos, presos políticos y prisioneros de guerra fueron asesinados, murieron de hambre y enfermedades, padeciendo todo tipo de torturas y humillaciones, y sufrieron un pretendido proceso de reeducación y reciclaje, destinado a reprogramarlos como fieles súbditos de la nueva España. La guerra, según muchos tratadistas, muchos autores, son el acto más irracional de la especie humana. Siempre han permanecido desde los albores de la historia hasta la actualidad, hasta ahora mismo, cada vez más crueles y destructivas. La huella dolorosísima de la guerra civil española y la dictadura en la sociedad de España aún persisten. No se han llegado a extinguir en su totalidad, no hemos roto con el pasado. España quedó rota, paralizada en su desarrollo histórico, cultural y económico, erizada de odio y pasiones, porque la sangre y la pena negra son muy persistentes en la esponja del olvido. La historia no puede reabrir heridas que no llegaron a cerrarse. El olvido no es la solución. Un país no puede estar preparado para entenderse a sí mismo sin una historia verídica, con rigor, que sea accesible para quien la aprenda, la entienda, la juzguen y la sientan. De forma especial, las nuevas generaciones, y tomen nota para un mejor futuro. Muchas gracias. Decir que ahora hay un turno de palabra para alguna duda, aunque hemos puesto una pincelada del libro. El libro está allí para quien quiera adquirirlo al precio de 20 euros. Son 571 páginas, todo de historia, sacado en documentos, como hemos dicho, de todos los archivos de España, elaborados por los tres autores que estamos aquí, y creo que es muy interesante. Y bueno, ya queda muy poco, ¿no? Creo que quedan esos 8 y poco más, porque si luego le interesa, a lo mejor no existe. Lo que sigue ahora, si hay alguna pregunta sobre el libro de la 24 Brigada que nosotros podamos contestarle, pues estamos abiertos a ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo le voy a preguntar, pero para ver un poco que si alguien pierde el hilo, o si se encuentra un poco tímido, no cree que debe preguntar. Hay una fotografía que ha puesto Antonio ahí, que hemos tenido una polémica quizás hace 3 años, porque esos coches, esos camiones que están blindados, salen de la fábrica de la Constancia de Linares. Lo hicieron los trabajadores aquí de la fábrica de la Constancia, que está muy cerca de aquí. Y en esa fábrica, además, lo sabemos porque históricamente lo hemos estudiado y hemos hablado con los trabajadores, ahí se hizo mucho armamento para el ejército de la República, la fábrica esta. Y el anuncio ahora 2 o 3 años, no recuerdo bien con esto de la pandemia, porque ahí hay un supermercado, un área de esa comercial, que se llama Líder, y ahí cuando estaban ellos destruyendo parte del entramado que hay ahí, pues ahí aparecieron los refugios. Pues hay unos refugios antiaéreos para los trabajadores, para que siguieran trabajando, haciendo todo esto de los camiones y para el armamento que estaban haciendo para el ejército de la República. Y bueno, ahí, porque es que ese contacto lo hice yo personalmente con gente mayor que estuvo trabajando ahí. Primero empecé a hablar con los más jóvenes para que te contaran si evidentemente había unos refugios allí, y en los refugios estaban. Y lo que no saben muy claramente, porque estamos en una situación de la memoria histórica, porque se podía haber mantenido esos refugios, igual que han hecho en Jaén y en otros lugares,
y el perfil final, el fondo de la policía, pero bueno, aquello se ha quedado así, lo han destruido, algunos de ellos, y esperemos que por lo menos los más subterráneos estén en el hilo ese. Pero eso es muy curioso, las fotografías que hay de aquella época, de esos camiones que se fabricaban aquí en Linares, y eran como si fuesen blindados. Sí, claro. Sí, no por entrar en polémica, aunque me vi envuelto en la polémica de los refugios. Sabéis que, si no yo lo recuerdo, que para el primer congreso de historia de Linares, este que está en el uso de la palabra, presentó una comunicación sobre los refugios antiaéreos de Linares, fruto evidentemente de una minuciosa prospección de la documentación municipal que en el archivo histórico existe, y de los 16 refugios que aparecen inventariados en el archivo histórico municipal y del libro de actas del Comité de Defensa Pasiva Antiaérea de Linares, no hay constancia alguna. No quiero decir con ello que una infraestructura crítica como era la fábrica de la Constancia no habilitase en alguna de sus dependencias, en almacenes o algo de eso, algún tipo de refugio o de salvaguarda para sus trabajadores, pero también a nivel particular el Banco Hispanoamericano lo tenía, pero yo quiero que decir con prudencia se hable de lo que son adecuación de espacios para una situación emergente de emergencia y lo que es una planificación como tal de refugio antiaéreo que nunca documentalmente existió en la fábrica de la Constancia, en los terrenos de que aparecen ahora, ¿no? Yo no negué que no existiese y ahora aprovecho, me pusieron tibio por y ahora aprovecho para decir eso, no para hablar en polémica desde luego con mi amigo Felipe, pero que al día de hoy siguen sin aparecer testimonios del refugio antiaéreo de la fábrica de la Constancia. Hay que distinguir en este tema de los refugios dos temas, que era, en primer lugar, los refugios que lo hacía públicamente las instituciones republicanas, como en Jaén, por ejemplo, el 1 de abril del 37 bombardeada, como sabemos, mataron a 157 y 280 heridos, y se planificó construir 35, se terminaron 23 en cada plaza pública. Pero luego, privadamente hay más de 100. Esos son dos temas. Entonces, es posible que en la fábrica, donde se construyó ese camión para ir a Córdoba, se tuviera un lugar de refugio en caso de que fuese bombardeada la fábrica, porque aquí la quinta columna podría decirle a Queipo de Llano en Sevilla: oye, mira que aquí están construyendo. ¿Por qué ocurrió el tema del 1 de abril del 37, el bombardeo de Jaén? Porque un día antes 8 aviones republicanos salidos de Andújar fueron a bombardear no Córdoba, sino una empresa que hacía más de 1 millón de balas para el ejército franquista. Exactamente. Y la explosión se alargó a una barriada que había próxima y desgraciadamente murieron 37 personas. Respuesta enseguida: ¡pum! Bombardea Jaén capital. Que no había allí ni aviones, nada. No había prácticamente nada más que hombres, mujeres y niños. Y bueno, bombardearon Jaén, y a partir de ahí se hicieron 23 refugios públicos, eso por la institución del Estado, y 100 privados. No me extraña que ahí se hiciera uno privado. Eso sí es posible que se hiciera en esa, temiendo que pudiera venir un bombardeo y que en esa fábrica, pues claro, al tener allí munición militar, plomo para
el ejército republicano en forma de bala y de dinamita pues explotara y cuando sonaran las sirenas se metieran en ese refugio que ellos mismos habían construido. No me extraña, ¿eh? Como tú bien dices, pues se aprovecharon dependencias que las fábricas posibles Tenían, claro. porque hacer un refugio era muy costoso. Sí, Había que ponerse a la cola y esperar del centro regulador del cemento de Valencia poder tener la posibilidad y que llegase de ese material tan necesario y preciso para la cimentación del propio refugio. Y no solamente ya era hacer el refugio en sí. En los refugios de Almería, por ejemplo, hay hasta una habitación que era una sala de operaciones. Había que equipar con material, no solamente ya para en el tema médico, para el tema de abastecimiento de alimentos y de entretenimiento incluso porque hay emergencias, tipo hospitales, parto, cualquier cosa. Sí. Que no excluye la falta de razón ni de Felipe ni de Luis. Lo que pasa es que hay que contextualizar el hecho. Estamos en la Constancia, que es una empresa de hierro, de capital español, libre pensador. Frente a ella se encuentra otra fundición que se llama San José, donde está el actual campo de deporte, también dedicada a la manipulación del plomo, a la manipulación del hierro. Y en consecuencia, desde la Primera Guerra Mundial que se incauta a este tipo de empresas, ya tenía su propio refugio. No nos debemos olvidar que siempre la infraestructura en torno a la mina, en torno al metal, ha tenido un carácter bélico. Entonces no hay ningún elemento de contradicción a lo que está diciendo Felipe, lo que está diciendo Luz. Es que era un elemento de subsistencia del mismo concepto de producción. Dos veces se colectivizó la Constancia, una en la Primera Guerra Mundial junto con la tortilla y otra se colectivizó en tiempos de la República. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo ya sé. Bueno, muchos me conocéis el tema minero. Me llamó mucho la atención de los pioneros de la subdivisión española, los dinamiteros, la guerra maquista, el tema que tenía incluso Franco a los dinamiteros de Linares, etc. Pero mi pregunta iba por otro lado. La minería se revela de la República y se echa y nunca se ha tratado. Creo que si tenéis vosotros algún conocimiento de esto. El minero también se echa al monte. Quiero recordar el Tuerto, en la zona de la Carolina, hacia el Centenillo, el Contadero, todo aquello, hace una verdadera política de máquina. Y no se ha analizado nunca, lo he hecho de menos nosotros también. Ese tuerto, esa figura, hasta el 47, se echan al monte, los mineros se echan al monte, y nunca lo hemos tratado, y quiero que quede constancia. Bueno, ya lo trataremos, pero el libro es sobre militar y la represión que sufrieron militarmente. Ya sé que algunos incluso de las 24 brigadas que salieron de la cárcel, incluso que no fueron juzgados, se escaparon, fueron maquis por toda la provincia de Jaén, por todas las montañas. Estuvieron en el centro, sí. Los de la 24. Pero sí, claro, ahí hay un campo de actuación importante de los maquis. Sí, pero desde la guerra napoleónica, los conceptos que tenemos aquí de matacabra, cuando venía el ejército napoleónico, los mineros se encargaban a atacar en guerra de guerrilla a esa retaguardia napoleónica y lo que echaban en las minas. De hecho, en una finca en Linares, una mina que se llama Matacabra. Es decir, que todo lo que tenían ese ejército invasor, en un momento lo destrozaban y lo echaban a los pozos. Y en la guerra, lo que sí está claro es que los mineros de Linares en los frentes de Córdoba, desde luego eran temidos. Eso fue así. Es más, ya que has dicho lo de Franco, no es que exactamente, pero es verdad que las milicias de Jaén, que además a que se unieron las columnas de Lino Carrasco, los mineros de Linares, de Fijó, iban con un ímpetu tremendo. Llegaron a estar hasta la estación del tren de Córdoba. Lo que pasa que bueno, por las cosas de la guerra, Miaja, que con la columna Miaja había venido desde Alicante,
integra todas estas milicias con el ejército regular que traía y paraliza un poco el ímpetu de esta brigada, vamos. Lo paraliza hasta tal punto, dicen los historiadores, que Franco tenía familia de Miaja, que tenían 2 o 3 prisioneros en Melilla, y que ahí tuvo que volver y frenar un poco el ímpetu de estas columnas de Jaén. Pero las columnas, que la llamada columna Peris, donde el comisario era Fernández Ballesteros, que era otro diputado, que venía de Madrid el día que se dio el golpe, pero se bajó en Andújar porque tenía que resolver un asunto de jornalero, porque pertenecía a la Federación, y eso le salvó la vida, porque al llegar a Sevilla todos los diputados socialistas los fusilaron en Córdoba. Pero este era Fernando Ballesteros y se quedó de comisario en la columna, en las milicias de Jaén, en el regimiento milicia. Y bueno, hay escritores como Reverte que dicen que Franco se pensó entrar por aquí porque este era el paso natural, los Peñaperros, pero digo, pues, entre otras cosas, porque claro, también entró por Extremadura, porque también tenía el margen izquierdo, lógicamente, a salvo por la dictadura que había aquí, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, ante el pensamiento de pasarlo fácil o no pasarlo fácil, optó por otra cosa. Aquí había resistencia, y los mineros de Linares y la Carolina y Santa Elena, junto con las milicias Jaén, fueron un importante, tuvieron su importancia en estas luchas primeras aquí en los frentes de Córdoba. Y luego también en el santuario, incluso en el Alcázar de Toledo, estuvieron actuando. Sí, también. Sí, aquí. Referente a lo que usted dice de los mineros y los dinamiteros, yo no sé hasta qué punto se le imputaron realmente lo que hicieron, o si fueron tan terroríficos. Perdón. Por ejemplo, varias de las acciones violentas que se llevaron a cabo en el frente de Córdoba, en el frente del sur de Jaén, de Alcalá Real, etc. Incluso en Jaén, en uno de los pasajes de las acciones más tristes de la guerra, que fue el asalto al convento de la Merced, con varios frailes muertos. Bien, le imputaron que el asalto a la Merced y la rotura de las puertas aquellas de un convento antiquísimo se lo imputaron a los dinamiteros de Linares. No sabemos hasta qué punto fue verdad eso o fue para evadir esa responsabilidad moral que tenían de haber muerto 4 frailes tirados allí, que es muy dudoso porque los frailes tenían armas, parece ser, entre otras cosas. Entonces, repito, ha habido muchas veces que le han imputado al dinamitero muchas cosas que están en tela de juicio, si es que se evadían responsabilidades o realmente fueron tan terroríficos como yo creo que no, pero cumplieron con su deber, exactamente. Cumplieron con su deber. Es verdad que en Jaén también fueron, como dice Gabriel, y presionaron muchísimo a la Guardia Civil, que estaba indecisa de si damos armas o no damos armas, los famosos comandantes, y luego el episodio del santuario de la Virgen de la Cabeza. Y es verdad que allí presionaron bastante, pero iban lógicamente defendiendo la República, lógicamente. Porque eran altamente cualificados. Eran muy cualificados. Altamente cualificados. Y muy identificados con los derechos de los trabajadores que habían conseguido, sobre todo la Segunda República, que se lo intentaron durante el Bienio Negro, sobre todo en octubre del 34, en Asturias y en Linares, cercenar lo que habían conseguido desde el año 31 y bueno, convocaron una huelga general revolucionaria, ¿no? La de octubre del 34, y ya no digamos durante la Guerra Civil donde actuaron. Y sobre el convento de la Merced, lo que pasa es que allí, el 18 de julio, aparte de los frailes armados hasta los dientes, también fueron muchos fascistas armados hasta los dientes para salir, si se oía un petardo, y dar el golpe de Estado en Jaén. Entonces, fueron allí unos milicianos y unos guardias de asalto y le dispararon desde dentro del convento a ellos y mataron a uno que era camarero. Entonces ya hubo el asalto al convento. Estaban armados hasta los dientes intentando dar el golpe de Estado, lo mismo que cuando se subieron al santuario, pues fue un objetivo militar y se lo facilitaron los frailes del santuario de la Virgen de la Cabeza. Y todo dictador tiene un complejo de inferioridad. Y la proyección de ese complejo de ese dictador la proyectó en dos elementos: la masonería y los dinamiteros de Linares.
Aquí la masonería, porque hubieron muchos ingenieros franceses y sobre todo ingleses, fue muy importante, y es donde el origen de la masonería francesa de Jaén es Linares, y donde más fuerza tuvo. De hecho, siempre los mineros, a través de la historia, han estado en vanguardia, tal vez por esa profesión de riesgo, de que da valentía. En la dictadura, nosotros recordamos pues, los problemas que creaban, por así decirlo, a Franco los mineros de Asturias. Los mineros de Asturias, la revolución de los mineros de Asturias, en plena dictadura, lucharon con mucho valor. No cabe duda que en Linares puede pasar lo mismo. La condición de minero da valor, ha dado mucho valor en lo que se refiere a la lucha contra una dictadura, contra una imposición, contra un gobierno totalitario. Pero no solamente en España, en Polonia, en Checoslovaquia, etc., siempre los mineros han estado a la vanguardia de la rebelión por la velocidad. Con el pretexto de la plata y la dinamita, en los trajos de los años 90 y 60, había 6 cuarteles de la Guardia Civil. ¿Entonces? Aquí en Linares. Con el pretexto de la custodia de la plata y de la vigilancia y no era sino controlar en el propio trajo. Bueno, pues muchas gracias, porque ya nos ha cedido un poco de la hora de son las 9 de la noche. Luis, cuando hay que cerrar son las 9:30 y le vamos a entregar a Tierra Vaneda por parte de Gabriel un soneto de la 24 Brigada. A la Biblioteca Municipal de Linares, agradeciendo que nos haya invitado por este acto, por este soneto que se refiere a la 24 Brigada Mixta y que mis compañeros han querido a bien incluirlo en el libro. Claro. ¿Puesto por ti? Sí. Él también poeta. Pues sí, también hace sus cosas. Y a continuación también a Anita Molina le vamos a entregar otra poesía hecha por Gabriel, con motivo de su centenario de edad, en concreto 102 años también, le vamos a entregar a Anita Molina. Bueno, Anita Molina, para nosotros, es una institución, es un ejemplo viviente, que teníamos que tomar en cuenta todo, y de forma especial la juventud, tomarla como ejemplo. Que este homenaje pequeño es inmerecido, porque ella merece mucho más, se repita durante mucho tiempo. Porque Anita tiene una gana de vivir inmensa y nos da ejemplo, nos va a decir qué hay que hacer para vivir también tanto tiempo. Eso es un consejo que le vamos a pedir. Y deseamos de todo corazón que siga mucho tiempo entre nosotros y que siga tan guapa como siempre. Muchas gracias. Sí. Lee la poesía. Sí, ahora. La importante sí, Lee la poesía. Léela. Bueno, pues, en cariñoso recuerdo homenaje en su 102 aniversario a Ana Molina Gil, Anita, de sus compañeros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén. Digo lo siguiente: ha llegado a centenaria una hija de Linares que en sus tristes avatares soportó cruel represalia. Víctima de sufrimiento, fruto de la incomprensión, del odio y la represión, padeció el encarcelamiento. Vio morir a familiares, mostrando gran entereza. Su fuerte naturaleza fue firme en sus ideales. En pro de la libertad, dedicó su larga vida, con la moral siempre erguida e inquebrantable lealtad. Nos regala en su existencia una humanidad exquisita. Disfrutemos la presencia de nuestra querida Anita. El recuerdo y homenaje a los miembros de la 24 Brigada Mixta del Ejército de la República intervinientes en la batalla
Gabriel Gámez García. Movilizaos ante el deber. La patria os llama voluntarios, reemplazo o reservistas, luchasteis por ser libres, brigadistas en el sur, el Ebro o el Jarama. Cambiasteis emociones y sentimientos por una guerra desigual y fratricida que irrumpió cruelmente en vuestra vida, aportándoos sacrificio y sufrimientos. Combatisteis con honrosa valentía, abnegación y heroísmo en la contienda. Visteis morir compañeros cada día. El orbe os tendrá siempre en su memoria. Derramasteis en los campos sangre joven. Fijasteis una página en la historia.